Saludos, apreciados amigos y hermanos. Es un privilegio estudiar la palabra de Dios y más cuando estamos viendo las historias del Señor en el pasado, cómo Dios ha guiado a su pueblo y encontramos lecciones en el pasado de salvación que el Señor ha obrado en la vida de cada uno de nosotros, así también como en la vida del pueblo de Dios. Bienvenidos al estudio y a la reflexión de la palabra de Dios. Aquí les saludo al pastor Bill San Gregorio y estoy con ustedes para el repaso de la lección de hoy. Mis amigos y hermanos, ayer estuvimos viendo la imbatible fidelidad del Señor, cómo el Señor ha sido fiel a pesar de que el pueblo de Israel entró en rebelión contra Dios. Y al hablar de esa rebelión, nos podemos dar cuenta que por orden del rey David, David eligió a Asaf entre los levitas como director del coro. Y hablamos ayer que Asaf fue el escritor de aproximadamente 12 salmos. Y sus hijos fueron músicos y él mismo, y fueron profetas también, que compusieron salmos. En el Salmo 78, Asaf rememora la historia del Éxodo hasta los días de David. Una emocionante historia con la que Asaf tenía la intención de recordarnos las lecciones aprendidas de la salida del Éxodo, como también de la guianza de Dios a través del desierto. Y este salmo nos hablaba acerca de la rebelión en aproximadamente 5 fases. Primero, la intención del salmo es que recordemos que Dios nos ha dirigido siempre a su pueblo. Luego, que Dios envió plagas a Egipto para castigar a los enemigos del pueblo de Dios, y que el pueblo no creyó que Dios podría darles carne y darles pan también, pero Él les dio entonces codornices y maná. A pesar de las rebeliones de los hijos de Israel, Él no los destruyó. Y fueron también establecidos en Canaán para que por eso Dios expulsó a los habitantes de esos lugares, pero ellos volvieron a rebelarse contra Dios nuevamente, y finalmente Dios se levantó para liberar nuevamente a su pueblo a través de David, su siervo. Llamó a un pastor para que apacentar a su pueblo, puso el cetro en la mano de Judá y escogió a Jerusalén como capital. Desde entonces el sacerdocio ya no estuvo sujeto a las órdenes levíticas, que eran quienes se preparaban para ser por listado, por turno, ser el ministro en el santuario. Mis hermanos y hermanas, cada uno de nosotros podemos ahora pensar en este emocionante estudio de la palabra de Dios y cómo, a pesar de la rebelión del pueblo de Israel, Dios siempre iba con ellos. Ahora hablemos un poquito acerca de la actuación de Dios. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, dice el Salmo 105. El Salmo 105, mis hermanos, es un salmo donde se mencionan los errores humanos. Se exalta por sobre todo la acción milagrosa de Dios y la promesa hecha a Abraham de heredar la tierra de Canaán hasta su cumplimiento en los versículos 11 y 14. Recordemos, la historia tiene un propósito, mis hermanos: capacitarnos para obedecer plenamente al Dios al recordar la historia. Ahora, ¿qué 3 épocas hemos visto en la vida de clave que se destaca en el Salmo 78? Bueno, el pasado, el presente y el futuro. Pero hoy el Salmo 105 nos da acontecimientos históricos y sus lecciones que se destacan en este salmo. Comienza diciendo el Salmo 105: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos
en su nombre. Mis hermanos, Dios desea que nosotros alabemos el nombre de Él. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acuerda para siempre su pacto de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y su hijo Isaac. Mis hermanos, realmente la actuación de Dios va más allá de lo que el hombre espera. Recordemos el propósito que tiene la historia en la vida espiritual de los hermanos. En primer lugar, alabar al Señor y hablar de sus maravillas, versículo 1 y 2. Segundo, gloriarnos y alegrarnos en Dios. Tercero, buscarlo a Dios en oración. Cuarto, ser consciente de los juicios de Dios. Quinto, guardar sus mandamientos, de acuerdo a los versículos que aparecen en todo el Salmo 105. Aquí encontramos, mis hermanos, también algo interesante, y es que Dios hizo un pacto con Abraham y con Isaac, los protegió mientras ellos eran débiles. También salvó a Israel del hambre que tuvo cuando llegaron a Egipto por medio de la mano de José. También fueron esclavizados, y entonces Dios envió a Moisés para que los castigara, y castigó al pueblo de Israel. Condujo a Israel también por el desierto hasta la tierra de Canaán. Y mis hermanos, el Salmo 105 recuerda acontecimientos clave que configuraron la relación entre el pacto de Dios y el pacto de Israel. Si había que hacer cambios, también se centra en el pacto de Dios con Abraham, en darles tierra prometida a él y a sus descendientes. A todos, el Salmo da esperanza al pueblo de Dios, de todas las generaciones, porque maravillosas son las obras de Dios. En el pasado garantizan el amor, garantizan también la fidelidad de Dios hacia cada uno de nosotros. El Salmo 105 narra también, mis hermanos, la historia por medio de la vida de los patriarcas de Israel, mostrando la conducción que Dios le dio a cada uno de ellos. Habla también a los adoradores como descendientes de Abraham y de Jacob, hasta dice que eran profetas. El salmista subraya la continuidad de los patriarcas en la obra del Señor, pero también enfatiza nuestra lección, que el Salmo 105, versículo 7, que en toda la tierra están sus juicios, amonesta a todos a los adoradores y a nosotros hoy, que también podamos darle un corazón indiviso, recordar la historia y alabar a Dios por las cosas buenas que encontramos en ella. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo deberíamos vernos nosotros como adventistas en esta numeración de personas desde Abraham en adelante? ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia? Claro que sí, tenemos que aprender muchas lecciones, como aquella en la cual dijo la hermana Elena White: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Gracias por acompañarme en mi comentario, en mi reflexión. Quiero agradecer a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores de YouTube, mis seguidores en la plataforma de también, Señor, de TikTok. Hermanos y amigos, gracias por acompañarme. Por favor, siempre agradeceré pueda compartir mi contenido. Oremos en esta oportunidad por la palabra que hemos reflexionado. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de reflexionar con tu palabra con nuestros hermanos. Bendícelos. Gracias, Señor, porque han conocido el buen camino, y bendice a todos los que están conectados, los que van a ver, a todos mis videntes, a todos mi prójimo, Señor. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.